Imagínese sumergirse en un océano de conocimiento oculto, donde cada capa revela misterios más profundos y fascinantes. Esta es la invitación que te hago con esta guía de esoterismo, organizada como un verdadero iceberg de conocimiento. En la superficie encontramos ideas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, pero a medida que descendemos, nos topamos con prácticas ancestrales, movimientos controvertidos y tradiciones que pocos se atreven a explorar. Este no es un mapa cualquiera. Fue cuidadosamente diseñado para mostrar la inmensidad del esoterismo, desde la magia ceremonial occidental hasta el sufismo islámico, el cristianismo místico, la alquimia, las escuelas de pensamiento oculto y las corrientes espirituales modernas. Algunas de estas tradiciones se han extendido por milenios, mientras que otras han surgido recientemente en las costas más audaces del conocimiento esotérico. El objetivo aquí es ofrecer una visión auténtica de lo que realmente significa buscar sabiduría oculta, experiencias místicas, rituales secretos y espiritualidades alternativas. Las capas de este iceberg fueron diseñadas para reflejar niveles de familiaridad. En el primer nivel, hay conceptos que millones de personas ya han encontrado en la cultura popular. A medida que avanzamos, alcanzamos conocimientos que requieren un estudio dedicado, hasta llegar a territorios reservados para especialistas y profesionales serios. En lo más profundo, nos topamos con prácticas tan oscuras que incluso los eruditos ocultistas pueden no ser conscientes de ellas. Para seguir este viaje, publicaré un video por semana, explorando cada capa en detalle. No te pierdas ninguno de ellos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Al final, habrás seguido un camino que va desde la espiritualidad más accesible hasta los abismos que pocos se aventuran a explorar, descubriendo ideas y rituales que, durante miles de años, han moldeado la búsqueda humana por comprender la conciencia, la realidad y las dimensiones ocultas de la existencia. Si desea apoyar este trabajo, considere convertirse en miembro del canal o contribuir en Patreon. Ahora, comencemos este viaje. Primero, hablamos de astrología y horóscopos. La idea central es simple: la posición de las estrellas en el momento de tu nacimiento moldea quién eres e influye en la dirección de tu vida. Esta creencia se remonta a la antigua Mesopotamia, donde los sacerdotes babilónicos, alrededor del año 2000 a.C., observaban los movimientos de los planetas y las estrellas en busca de patrones que pudieran predecir todo, desde las cosechas hasta el destino de los reinos. Dividieron el cielo en 12 partes, creando lo que hoy conocemos como el zodiaco. Cada sección correspondía a una constelación y tenía significados específicos. Con el tiempo, este conocimiento se extendió a Egipto, Grecia y, más tarde, a las culturas islámica y europea, ganando complejidad. El horóscopo tal como lo conocemos hoy surgió en la astrología helenística, especialmente con las obras de Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo. En su obra Tetrabiblos, estableció reglas sistemáticas para interpretar las posiciones planetarias y sus efectos sobre la personalidad y el destino humano. Ptolomeo argumentó que, aunque las estrellas ejercen influencia, el libre albedrío aún prevalece. Durante más de 1000 años, eruditos, gobernantes y consejeros reales han tomado en serio esta opinión. La astrología era una herramienta intelectual respetada. Hoy en día, lo que muchos conocen como astrología guarda poco parecido con lo que practicaba Ptolomeo. Los horóscopos de los periódicos, que surgieron en la década de 1930, simplifican los complejos análisis de las cartas natales en predicciones diarias basadas únicamente en el signo solar. Los astrólogos profesionales critican este enfoque, argumentando que una interpretación seria requiere examinar toda la carta natal, con todas las posiciones, casas y aspectos planetarios. En el siglo XX, figuras como Dan Rudyard intentaron reformular la astrología como un lenguaje simbólico para conocimientos psicológicos en lugar de una herramienta literal de adivinación. A continuación, tenemos los tarots. Curiosamente, comenzaron como un juego, no como un instrumento místico. Aparecieron en el norte de Italia, alrededor de 1440, como una ampliación de las barajas comunes, añadiendo un quinto palo de cartas ilustradas, los triunfos, a los 4 palos tradicionales. Estas primeras barajas, encargadas por familias nobles como los Visconti Sforza de Milán, presentaban imágenes alegóricas de virtudes, cuerpos celestes y jerarquías sociales.
Se utilizaban para jugar al tarokchi, un juego de cartas que sigue siendo popular en algunas regiones de Europa. Durante unos 300 años, las cartas del tarot fueron solo entretenimiento. No había ningún significado oculto, adivinación o sabiduría secreta asociada con ellos. La transformación en herramienta esotérica se produjo a finales del siglo XVIII, gracias a los ocultistas franceses que decidieron que las cartas contenían conocimientos ancestrales. Antoine Comte de Gebelin publicó, en 1781, una teoría especulativa de que los tarot se originaron en el antiguo Egipto y llevaban la sabiduría perdida del libro de Thoth. Poco después apareció la primera versión creada explícitamente para la adivinación, acompañada de manuales de interpretación. En 1909, Arthur Edward Wade y la artista Pamela Coleman Smith crearon la baraja más influyente de la historia, la Rider-Waite-Smith. A diferencia de las anteriores, esta baraja ilustra las 78 cartas, no solo los arcanos mayores, lo que la hace más accesible para lecturas intuitivas. La práctica de la lectura del tarot generalmente implica barajar las cartas mientras se concentra en una pregunta y luego distribuirlas en patrones llamados spreads. El lector interpreta las cartas basándose en sus significados tradicionales, sus posiciones en la tirada y sus relaciones entre sí. El viaje del loco a través de los arcanos mayores se ve a menudo como una alegoría del desarrollo espiritual, que pasa de la inocencia, a través de pruebas y revelaciones, a la iluminación. Los escépticos señalan que las lecturas del tarot se basan en el efecto Foure, donde las declaraciones vagas parecen personalmente significativas, combinadas con la capacidad del lector para realizar lecturas en frío. Los practicantes responden que el tarot funciona como un espejo del inconsciente, una forma de acceder a intuiciones y ver patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. Independientemente del mecanismo, el tarot ha dejado atrás sus orígenes como juego de salón y se ha consolidado como una de las herramientas de adivinación más reconocidas en el mundo. Ahora, hablemos de numerología. Esta práctica asigna significados profundos a los números, tratándolos como mucho más que simples cantidades. La premisa es que los números tienen cualidades y vibraciones intrínsecas que influyen en los acontecimientos, las personalidades y los destinos. Aunque varias culturas han desarrollado de forma independiente el simbolismo numérico, la numerología occidental se basa en gran medida en la filosofía pitagórica. Pitágoras, el matemático griego del siglo VI a.C., enseñó que los números eran los elementos fundamentales de la realidad. Sus seguidores creían que comprender las relaciones numéricas era comprender el universo mismo. La frase todo es un número resume esta visión. Cada número, del 1 al 9, tenía características específicas. El número 1, por ejemplo, han desarrollado distintos enfoques a lo largo de los siglos. La escuela de la forma, por ejemplo, se centró en analizar las características físicas del terreno, colinas, ríos, valles, para determinar el flujo de I. La posterior Campus School incorporó cálculos matemáticos basados en los 8 trigramas del primer Qing y los puntos cardinales, atribuyendo significados específicos a cada ángulo. Una casa orientada al sur, por ejemplo, se consideraba propicia para capturar la energía del sol, mientras que una entrada orientada al norte podía plantear desafíos asociados con la oscuridad y el frío. Este concepto central del Feng Shui no es solo una fuerza abstracta, se manifiesta en todo, desde la disposición de los muebles hasta la elección de los colores. Por ejemplo, una habitación con la cama frente a la puerta se consideraba vulnerable a la pérdida de energía vital durante el sueño. Un escritorio de trabajo frente a una pared, a su vez, podría bloquear las oportunidades profesionales. Incluso la presencia de objetos rotos o desorganizados se interpretaba como un obstáculo para el flujo armonioso del I, reflejando desequilibrios en la vida de sus ocupantes. En Occidente, el Feng Shui ganó popularidad a partir de los años 80, pero ha sufrido una transformación radical. Lo que alguna vez requirió años de estudio bajo la guía de maestros taoístas se ha convertido en un conjunto de consejos prácticos para mejorar la energía de los entornos. Libros y cursos han simplificado las reglas, reduciéndolas a fórmulas como nunca pongas espejos delante de la cama o usa plantas para atraer la prosperidad. Esta versión occidentalizada, a menudo llamada Feng Shui moderno, ha perdido su profundidad filosófica original,
pero ha conservado su atractivo al ofrecer soluciones tangibles a los problemas cotidianos, desde el insomnio hasta las dificultades financieras. Los críticos argumentan que esta adaptación superficial trivializó una antigua tradición, transformándola en un producto de consumo más. Sin embargo, sus defensores destacan que, incluso simplificado, el Feng Shui sigue funcionando como una herramienta de autoconocimiento. Después de todo, la idea de que nuestro entorno influye en nuestro bienestar no es nueva. Los estudios en psicología ambiental demuestran que los espacios organizados y estéticamente agradables reducen el estrés y aumentan la productividad. Lo que hace el Feng Shui, en esencia, es sistematizar esta intuición, ofreciendo un vocabulario para interpretar y transformar la relación entre el hombre y su entorno. Y es precisamente esta capacidad de unir lo práctico con lo simbólico lo que explica su resiliencia. Mientras otras prácticas esotéricas cayeron en desuso o quedaron relegadas al olvido, el Feng Shui se reinventó adaptándose a contextos urbanos, pequeños apartamentos e incluso oficinas corporativas. Hoy en día es posible encontrar consultores especializados en Feng Shui para oficinas en casa o Feng Shui digital, aplicando sus principios al diseño de sitios web y redes sociales. Esta flexibilidad no solo garantizó su supervivencia, sino que también lo transformó en un fenómeno global que trascendió culturas y épocas. El siguiente tema nos lleva a una práctica igualmente antigua, pero con un enfoque radicalmente diferente, la astrología. Mientras que el Feng Shui busca armonizar al hombre con el espacio, la astrología propone una conexión entre los acontecimientos terrestres y los movimientos celestes. Desde los primeros registros babilónicos, hace más de 2.000 años, la observación de las estrellas se ha utilizado para predecir cosechas, guerras e incluso el destino de los reyes. Pero fue en el periodo helenístico, con la fusión de las tradiciones babilónica, egipcia y griega, que la astrología occidental tomó la forma que conocemos hoy. Los 12 signos del zodiaco, los planetas como regentes de aspectos de la personalidad y la idea de que el momento del nacimiento determina los rasgos del carácter fueron sistematizados por astrólogos como Ptolomeo, cuyo tetrabiblo se convirtió en la base de la astrología tradicional. Relajación, meditación guiada o estados alterados de conciencia, como los que se consiguen durante el sueño o mediante prácticas chamánicas. Las civilizaciones antiguas ya describían experiencias similares. Los egipcios creían que el Ka, parte espiritual del ser, podía desprenderse del cuerpo durante el sueño o en los rituales de muerte. Los chamanes siberianos hablaban de viajes a otros mundos en estados de trance, y los yogis indios practicaban samyama, una técnica avanzada de meditación que permitía la proyección de la conciencia. En Occidente, el concepto cobró fuerza en el siglo XIX con el movimiento teosófico, que popularizó la idea de los cuerpos sutiles y los planos astrales. Autores como Madame Blavatsky y, más tarde, Robert Monroe, fundador del Instituto Monroe, dedicado al estudio de los estados de conciencia, documentaron detalladamente experiencias de proyección astral, describiendo paisajes no físicos, encuentros con entidades e incluso viajes a otras dimensiones. Monroe desarrolló técnicas como Hamiseng, que utiliza frecuencias de sonido para inducir estados propicios a la proyección, y sus informes han influido en generaciones de investigadores y profesionales. La ciencia convencional trata el fenómeno con escepticismo, atribuyendo las experiencias a alucinaciones hipnagógicas, sueños lúcidos o actividad cerebral durante el sueño REM. Sin embargo, los estudios de pacientes en estados cercanos a la muerte, como los realizados por el cardiólogo Pim Van Lommel, han registrado informes consistentes de conciencia extracorporal, incluso en casos de paro cardíaco, cuando la actividad cerebral debería estar ausente. Para los defensores de la proyección astral, estas experiencias no son meras ilusiones, sino evidencia de que la conciencia puede existir independientemente del cerebro. Argumentan que así como la física cuántica desafía nuestras nociones de la realidad material, la proyección astral sugiere que la mente opera a niveles que trascienden el cuerpo físico. Ya sea como fenómeno psicológico, espiritual o como algo aún no explicado por la ciencia, la proyección astral fascina porque toca una de las grandes preguntas humanas: ¿hasta dónde llega nuestra conciencia? ¿Qué pasa si el yo que percibimos no se limita a los límites del cuerpo? Para muchos, la práctica ofrece no solo una aventura metafísica, sino una herramienta para el autodescubrimiento, la oportunidad de explorar los rincones de la mente,
Enfrentar miedos en entornos controlados o incluso buscar respuestas en planos de existencia que desafían la lógica. Y, como mínimo, sirve como un poderoso recordatorio de que la realidad puede ser mucho más fluida de lo que creemos. Los símbolos resuenan tan profundamente en la psique humana que el concepto de inconsciente colectivo ofrece una clave para descifrar el lenguaje universal que une culturas, épocas e individuos aparentemente desconectados. ¿Qué pasaría si las historias que contamos, los mitos que veneramos e incluso los sueños que nos atormentan no fueran meros productos de la imaginación, sino ecos de una antigua memoria grabada en nuestro propio cerebro? Jung no veía los arquetipos como simples metáforas, sino como fuerzas vivas que moldeaban nuestras percepciones, decisiones e incluso los patrones más íntimos de nuestras vidas. El héroe, por ejemplo, no es solo una figura literaria, es un impulso que nos lleva a superar desafíos, a buscar la transformación, a enfrentar lo desconocido. La sombra, a su vez, no es un villano externo, sino la parte de nosotros que reprimimos, que tememos reconocer y que, al ser ignorada, se manifiesta en proyecciones, conflictos y autosabotajes. ¿Y qué decir de la Gran Madre, presente tanto en la Virgen María como en la diosa Kali, en la patria de los pueblos indígenas y en la figura de la madre lactante en culturas lejanas? Ella no es solo un símbolo de cuidado, sino una representación arquetípica de nutrición, fertilidad y, en su cara más oscura, devoración, esa fuerza que nos alimenta y, al mismo tiempo, puede consumirnos. Lo más fascinante es que estos patrones no se aprenden. Surgen espontáneamente, como si estuvieran programados en nuestra psique desde el nacimiento. Los niños que nunca han oído hablar de dragones sueñan con criaturas aladas que escupen fuego. Las personas que no están familiarizadas con la mitología griega describen encuentros con figuras que encajan perfectamente en el arquetipo del viejo sabio. Y culturas aisladas, sin ningún contacto entre sí, desarrollan mitos casi idénticos sobre inundaciones, dioses creadores y viajes al inframundo. ¿Fue todo esto solo una coincidencia? ¿O prueba de que debajo de la superficie de la conciencia individual se encuentra un océano compartido de experiencias humanas? La ciencia moderna, por supuesto, ofrece explicaciones alternativas. Algunos neurocientíficos sostienen que los arquetipos pueden ser el resultado de estructuras cerebrales comunes a todos los humanos, moldeadas por la evolución para responder a patrones universales de supervivencia. Otros sugieren que la recurrencia de ciertos símbolos se debe a una transmisión cultural inconsciente, incluso en sociedades aisladas. Pero estas teorías, por plausibles que sean, no explican la intensidad emocional que evocan estos patrones. ¿Por qué un sueño con una serpiente podría dejar a alguien paralizado de miedo, incluso si la persona nunca ha tenido una experiencia traumática con serpientes? ¿Por qué la imagen de un círculo, ya sea un mandala, un halo o un simple anillo, despierta una sensación casi sagrada en tantas culturas? El inconsciente colectivo no es solo una teoría psicológica. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo personal y lo universal, entre la ciencia y el misterio. Nos recuerda que, por mucho que nos consideremos individuos únicos, llevamos dentro de nosotros las marcas de toda la humanidad, sus luchas, sus miedos, sus esperanzas y sus verdades más profundas. Y quizás sea precisamente esta conexión, este sentimiento de pertenencia a algo más grande, lo que explica por qué ciertas historias, ciertos símbolos y ciertas experiencias continúan fascinándonos, obsesionándonos y transformándonos, siglo tras siglo. Los símbolos resuenan con tanta fuerza a través del tiempo y la cultura, que la visión de Jung se erige como un faro que ilumina la forma en que entendemos el significado, el mito y las profundidades de la mente humana. Y así llegamos al final del primer nivel de este iceberg esotérico, el que millones ya han tocado, ya sea a través de la cultura popular o de las corrientes de espiritualidad más accesibles. Pero el verdadero buceo apenas comienza. En la siguiente etapa, descenderemos al segundo nivel, donde las ideas se vuelven más densas. Los conceptos requieren mayor intimidad y las claves para descubrir capas ocultas de la psique humana se revelan solo a aquellos que se atreven a ir más allá. Prepárense, lo que nos espera no es solo conocimiento, sino un viaje que desafía las percepciones y amplía horizontes. Para no perderse ni un segundo de esta exploración, active las notificaciones y suscríbase al canal. Y si desea anticiparse a este viaje, tener acceso exclusivo a contenido avanzado y apoyar directamente este trabajo,
Únase a la comunidad en Patreon o conviértase en miembro aquí en YouTube por solo $5 al mes. Para contribuciones únicas, las opciones de PayPal y el enlace a un café virtual están en la descripción y fijados en los comentarios. Asegúrate de visitar Oculus.com y explorar el otro proyecto que narro, el canal Fox of Yore, donde las historias cobran vida desde una nueva perspectiva. Con cada video, con cada descubrimiento, la invitación es la misma: seguir cuestionando, seguir buscando, seguir maravillando. Una vez más, gracias por estar aquí. Hasta la próxima y que el viaje no acabe cuando se apague la pantalla.